Y ahora presentamos Libertad de Expresión. Un espacio en la radio para analizar, opinar y discernir sobre los hechos y acontecimientos del Ecuador y el mundo. Libertad de Expresión, porque la opinión de todos es importante. Un cordial saludo a nuestros estimados cibernautas, a nuestros amigos oyentes que nos ven también a través de Facebook y YouTube, nuestros amigos de acá en el país y a nuestros amigos en el exterior. Qué grato contar con la presencia de ustedes nuevamente en otro programa de libertad de expresión, donde la palabra de todos es muy importante. Un nuevo programa donde vamos a tratar el día de hoy sobre la política exterior ecuatoriana. Y qué mejor que contar con la presencia de la experiencia, de la gran experiencia, la gran capacidad del embajador Edwin Johnson, un diplomático de carrera, un hombre muy experimentado, que desde sus inicios en la Cancillería, desde el cargo de tercer secretario hasta canciller de la República, con mucha representado a nuestro país en varios países del mundo, en varios organismos internacionales. Él obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad Central del Ecuador y una especialización, entre otras, en la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Tiene un curso de arte en el Museo del Louvre en París. Eso da cuenta de la preparación, de la experiencia del embajador Johnson. Qué grato, embajador, tenerlo con nosotros acá en Radio Unión, la emisora en línea de la Unión Nacional de Periodistas. Bueno, el país atraviesa un nuevo gobierno, tenemos 2 meses de un nuevo gobierno. Muchas cosas han venido sucediendo en estos 2 meses, pero básicamente queríamos conversar con usted sobre varios aspectos de la política exterior de nuestro país. Según muchos analistas, muchos expertos en relaciones internacionales, como que la política exterior del Ecuador fue olvidada en el gobierno anterior. Más bien se trabajó en función de personas y no en función de intereses nacionales. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias, mi querido Pepe, a los tiempos. Gratísimo volver a verte y en estas circunstancias, además de poder conversar. En realidad, el pasado gobierno que acaba de terminar, no creo que se olvidó, sino que se alineó, desgraciadamente, en una línea, cabe el término, equivocada para los intereses del Ecuador, las relaciones internacionales, el servicio exterior sobre todo, yo creo que fue dejado de lado en su verdadera esencia, porque si hablamos de un servicio de carrera que ha costado tanto a la República estructurarlo a través de los años, de las decenas de años pasados, y la creación misma de la academia diplomática que ha venido formando generaciones de importantes representantes diplomáticos ecuatorianos para viajar al exterior, para representar al país en otros países, para representar al Ecuador en organismos internacionales, llevar la voz de lo que significa el Ecuador, representarle al país con sus principios sobre todo, con honorabilidad, con honradez. Todo eso yo creo que se dejó de lado, lamentablemente, en estos últimos 10 años. Claro está, nada más decir quienes dirigieron desde un inicio del gobierno en el año 2007, cuando se inauguró el régimen anterior, comenzaron nombrando a gente para dirigir la Cancillería totalmente neófita, sin ninguna experiencia ni conocimientos, cuando toda la vida, por lo general, era el canciller de la República un funcionario de carrera, una personalidad que había representado con experiencia, un individuo que tenía todo el derecho de representar con honorabilidad como debe ser al país. Al fin y al cabo estamos representando a millones de personas y tenemos la obligación de hacerlo de la mejor forma. Ahora,
Tradicionalmente en el servicio exterior ecuatoriano siempre ha actuado la famosa cuota política, que ha sido normal, si se puede hablar. Establecido en la ley, claro. Establecido en la ley, pero parece que en el gobierno anterior se sobrepasó, pero en grande cantidad el porcentaje establecido. Desgraciadamente, siempre hubo la cuota política establecida en la ley. Y se respetó. Todos los gobiernos sucesivamente respetaron cuando había un pequeño resquicio de que se estaba pasando del 25% que era lo establecido, inmediatamente saltaba el Congreso, la opinión pública a reclamar y se volvía al camino. Yo le digo que en los últimos años fue, antes del 2007, totalmente respetada la cuota política en los diferentes gobiernos, si revisamos así sucesivamente hacia atrás. El que menos utilizó realmente fue en el tiempo del ingeniero Lucio Gutiérrez, cuando no llegamos ni al 17%, no hubo nunca un resquicio de poderse pasar de ese límite. Entonces, eso era precisamente establecido con el objeto de facilitar al jefe de Estado, al gobierno de turno, que pudiera utilizar ese pequeño margen del 25% para designar a personas que el presidente de turno tenía cercanía y tenía la confianza para nombrar en ciertos países claves para el determinado gobierno del momento. Entonces tenía esa lógica, yo creo que era lo más responsable de parte del Estado haber llegado a eso. En la época pasada, en estos 10 últimos años, pues desapareció la cuota política, lamentablemente, se fue de lejos sobre el 25%. Yo creo que la cuota más bien era la cuota profesional, era la mínima. Reducida totalmente, pues, ¿no? Entonces fue nombramientos hechos a dedo a personas que no tenían y no tienen ninguna experiencia, ninguna formación, es decir, yo creo que con irresponsabilidad. E incluso se llegó a suprimir la Academia Diplomática, creada con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y dirigida por profesionales de mucha experiencia. Claro que sí, pues ha habido... Quizás no les interesaba el funcionamiento de la Academia. Según se decía, lamentablemente, al desaparecer la Academia como fue, yo creo que con gran irresponsabilidad asimismo, hace algunos años atrás, la Academia fue establecida con el objeto de formar a los diplomáticos, que eran pues jóvenes universitarios que ya venían precedidos con un título universitario, entraban a estudiar esos 2 años en la academia, a especializarse, a formarse en ese sentido ya de una manera específica, y estaban pues listos para entrar en la Cancillería, desempeñar interiormente, conocer, digamos, el quehacer diplomático y así poder representar desde muy jóvenes en el exterior. Eso costó muchísimos esfuerzos humanos y materiales, el establecimiento de la academia. Llegó a ser una de las academias más importantes de Latinoamérica. Nosotros tuvimos el lujo, digamos, por así decirlo, de dar asistencia técnica a algunos ministerios de Relaciones Exteriores de Latinoamérica, de la región, y lamentablemente eso no fue considerado siquiera por las autoridades que vinieron a dirigir la Cancillería. Y desgraciadamente, con toda la irresponsabilidad y subrayo, la dejaron de lado, la destruyeron, la sacaron del conjunto administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé con qué afán, es decir, se decía pues que querían formar a personas que iban a representar no al Estado ecuatoriano, que querían que representen al gobierno de turno, cosa inaudita. Eso solo acontecía en la Unión Soviética, en la Cuba de los Castro, que defendían pues sino defendían los intereses de estos gobiernos transitorios. Es decir, la política internacional es permanente, debe ser permanente. Los intereses del Estado son permanentes y hay que respetarlos y hay que defenderlos. Entonces, por más que cambien los gobiernos que son pasajeros, son transeúntes, la política internacional no puede cambiar, lo fundamental es eso. Y así es como se les forman los diplomáticos. Todos los países trabajan en ese sentido y forman a su gente para representar esos intereses que son permanentes. La permanencia del Estado es vital. Los intereses pasajeros de los gobiernos se terminan cuando se cumple el periodo para el cual fue electo tal o cual gobierno. Pero mire, con toda la irresponsabilidad, vuelvo a repetir, se destruyó al servicio exterior, se destruyó una parte importantísima de la República.
Ahora, la situación de la Cancillería como que no ha variado mucho con el nuevo gobierno, o se avisora una nueva perspectiva dentro en sí de la Cancillería mismo y del Servicio Exterior ecuatoriano. Cuando le escuché al señor presidente Lenín Moreno en su discurso inaugural el 24 de mayo en el hemiciclo de la Asamblea General, yo tuve muchas esperanzas porque en el fondo de su palabra había una intención de responsabilidad, de cambio, de reencontrarse con la racionalidad, con la responsabilidad. Y es así que pues pasaron los días y al nombrarse a su gabinete encuentro que vuelven a ser los mismos. En el caso de la Cancillería, lamentablemente una persona que comenzó asimismo con el régimen del economista Correa, la señora María Fernanda Espinosa, vuelve nuevamente una persona que no ha tenido jamás formación diplomática, jamás una experiencia. Ahora en los últimos años ha sido embajadora en las Naciones Unidas, en Ginebra, en fin, vuelve a ser canciller, vuelve a representarnos en el exterior. Mire, yo creo que no está representando el sentir del pueblo ecuatoriano en muchos aspectos y es una pena que el presidente Moreno se haya fijado nuevamente en esta persona que sirvió ya a Correa y ahora quiere continuar con esta equivocación, porque es un error. Yo creo que el señor presidente Moreno debe darse cuenta que el pueblo en general está pidiendo un cambio, cambios de personas, cambios en la dirección de la política internacional que debe ser responsable, consecuente con los principios que defiende el Ecuador. El pueblo ecuatoriano debe hacerse escuchar a través de sus autoridades y autoridades responsables. Entonces, los cambios no han sido todavía o no se ven en concreto en ciertos aspectos y dentro de estos pues el servicio exterior. Ahora, mucho se habló anteriormente en los 10 años pasados o en el gobierno anterior sobre una equivocada política exterior que más bien, como se mencionó hace un momento, más bien respondía a intereses de un proyecto político y no a los intereses en sí del Estado, del país, ¿no? Ciertamente. Por ejemplo, el caso Venezuela. Es lamentable, penoso. Un caso, pero que duele, acongoja no solamente a Latinoamérica, a Sudamérica, Latinoamérica, sino al mundo entero por lo que está pasando. Exactamente. Pero Ecuador se ha visto alineado directamente con el gobierno represor trágico del señor Maduro. Usted lo ha dicho, mi querido Pepe, es frente a la conciencia mundial el comportamiento ecuatoriano, que por un lado el señor presidente Moreno expresa una apertura, un reencontrarse con las normas de conducta internacional, un comportamiento a nivel mundial que debe ser respaldado por la lógica, por la ecuanimidad, por los sentimientos de paz, de convivencia, de democracia. Pero en Venezuela hemos visto que realmente ha ido haciéndose una hecatombe y se llama a una reunión de la OEA, del máximo organismo de la OEA, con el objeto de considerar la situación gravísima que está pasando y que continúa sucediéndose en Venezuela, y el Ecuador se abstiene frente a una propuesta lo más racional que era pues posibilitar una salida de este gobierno venezolano que está haciendo tanto daño a la democracia, no solamente venezolana, sino regional, subregional y mundial. Todo el mundo, no solamente la conciencia de los países andinos, ni los latinoamericanos, ni del continente americano han sentido afectada, sino inclusive mundialmente hay una preocupación enorme de todos los países, de todos los pueblos, frente a lo que está aconteciendo en Venezuela. Realmente es un genocidio. Y el Ecuador se alinea con este gobierno de Maduro, que realmente tiene la condena de toda la humanidad. El alineamiento de Ecuador, junto con principalmente Ecuador, Nicaragua, Cuba, Bolivia y ciertos países caribeños. En el caso del Ecuador responderá quizás a un alineamiento político.
Pero también influirá la cuestión económica por los países caribeños, me refiero. Bueno, mucho se ha dicho, porque realmente la votación fue un desastre en contra de la moción que se planteaba, el estudio, la consideración de la cuestión venezolana, con el objeto de ver una solución que sea negociada y presionarle al gobierno de Maduro para que se dé un paso a un lado y que deje que continúe por el camino de la democracia, pero de una democracia realista, respetuosa, ¿no es cierto?, pacífica, de convivencia entre los ciudadanos venezolanos. Y el Ecuador, junto con otros países como Venezuela, Nicaragua y otros pequeños estados, que claro, son estados que están con igual derecho, igual votación, en fin, en la OEA, fueron mayoría y se desechó esa propuesta que era la más apropiada, que es la que proponía un grupo de estados apoyados por el secretario general de la organización. Lamentable la posición de la canciller en este caso, que decía estar hablando a nombre del pueblo ecuatoriano. No es cierto. Realmente el pueblo ecuatoriano, como les decía anteriormente, tiene otro sentimiento y está esperando que le representen adecuadamente, debidamente. Ahora, como que ha existido una cierta pasividad de los funcionarios diplomáticos de carrera en nuestra Cancillería respecto a ciertos temas de política exterior. Bueno, yo creo que funcionarios, colegas más jóvenes que quienes habla, han quedado todavía en la Cancillería. Yo creo que para ellos ha sido muy duro tener que soportar este vendaval de una situación totalmente negativa para el país, desde luego negativa y contraproducente para el servicio diplomático ecuatoriano. Han tenido que, yo no sé, bajar la vista y escuchar y dejar pasar ciertas cosas que han sido importantísimas. Entonces es penoso, ¿no?, que el Ecuador esté en esta situación en materia de representación en el exterior, o sea, en materia diplomática, ¿no? Yo les considero, les ofrezco mi solidaridad, porque comprendo que ellos también han hecho su carrera y han tenido que, pues, como se dice vulgarmente, aguantar la situación. ¿Habrá cambios? Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Moreno es inteligente, es una persona sensible, lo está demostrando, está abierto al diálogo, que es lo fundamental. No tiene ese espíritu dictatorial, ¿no?, al que hemos estado acostumbrándonos, desgraciadamente. Yo veo que hay vientos positivos de un cambio responsable, encaminado en los términos de la democracia auténtica, como debe ser. Lamentablemente, en estos días se ha reactivado, pasando a otro tema, embajador, lamentablemente se ha reactivado no un problema, pero sí un resquemor con nuestro tradicional vecino, el Perú, por la construcción de un muro en Huaquillas. Ha llamado al embajador a consultas. De parte del gobierno nuestro se ha dicho que ese muro va a continuar. Su experiencia diplomática, su capacidad como mediador en problemas y conflictos, ¿qué le dice? Interesante este punto, mi querido Pepe. Coincide que había estado sirviendo yo en la Embajada del Ecuador en Lima y regresaba a Quito, a la Cancillería, en épocas en que el ministro de Relaciones Exteriores era un brillante diplomático, el doctor Diego Paredes Peña. Él me manifestó y me dijo, y me instruyó directamente como superior, me dijo: mira, Edwin, yo quiero que tú regreses y que te ocupes de las relaciones, en la Cancillería, de las relaciones Ecuador-Perú. Y vamos a trabajar directamente en una forma, tú vas a hacer el enlace con el embajador nuestro, que era pues el embajador Gustavo Ruales Biel, lamentablemente falleció hace pocos años, un brillante embajador. Entonces, en realidad trabajamos, yo viajaba permanentemente, de convenios de cooperación mutua en el sector este fronterizo que necesita tanta atención. O sea, pusimos la atención donde debía estar, todo el desarrollo que debía darse con todos los elementos
económicos, financieros y demás, para que ese sector que estaba olvidado y lejano de los centros de poder pudiera salir adelante. Y se comenzó así, ya le digo, hubo una serie de convenios que fueron aceptados inmediatamente por el lado peruano, y así comenzamos a trabajar en lo que fue más tarde la Comisión de Vecindad Ecuador-Perú, y que es ahora el proyecto fabuloso que existe, que llegó a crecer tanto. Entonces, ahí se trató justamente esta situación, de las facilidades que debe haber para el tránsito permanente de personas y vehículos ahí en la zona fronteriza Ecuador-Perú, en este sector donde se quiere construir o se está construyendo unilateralmente, de una forma, pero le digo, sin considerar ningún principio de derecho internacional, ni de respeto de vecindad, ni consideración humana, ni mucho menos. Es un mini muro respecto a Estados Unidos-México. Claro, eso más, es decir, mire, es un remedio, ¿no? Yo creo que es culpa del gobierno que acaba de fenecer, afortunadamente, y creo que hay que tomar medidas rápidamente, inmediatamente, restablecer la confianza que se ha venido construyendo como vecino con el Perú y permitir que más bien se les dé posibilidades y facilidades de intercambio, de comunicación, no de interponer con una pared la comunicación entre dos pueblos hermanos que están ahí mismo. Entonces yo creo que es indispensable retornar a lo que ya existía, todos estos convenios que están escritos, que han sido consensuados y aceptados por las partes. Entonces, leer, tener un poquito ¿cómo le digo?, de volver a la experiencia, de pedir consejos, no de actuar unilateralmente en una forma irresponsable, nuevamente repito, hay irresponsabilidad. ¿Esto puede traer consecuencias? Desde luego, un enfriamiento. Fíjese cómo ha estado caminando desde el año en que se firmó la paz con el Perú. Fue una comisión que permitió un intercambio enorme de comercio, de bienes, de cooperación y en todo sentido. Entonces, eso, por una equivocada decisión, yo creo que es menester que el Ecuador, el señor presidente Moreno, ponga atención, ponga orden en la Cancillería. Es muy necesario. Absolutamente. En todo lo que hemos revisado, mire, que no hemos estado escogiendo, sino así, a viva voz, en el momento que hablamos de un tema, da pena tratarlo. ¿Y qué pasa con la comunidad andina? Mire, es otra cosa, así mismo, ¿no? Ha venido de más a menos. Yo creo que hay una serie de organismos subregionales de diferente índole, carácter. Aquí tenemos UNASUR, en fin, el Pacto Andino. Yo creo que hay que pensar en unificar bajo un paraguas importante todos estos organismos y reinventarlos y ponerlos a trabajar en favor de nuestras comunidades. ¿Puede ser la UNASUR ese canal? Yo creo que podría ser con una personalidad así de experiencia diplomática que tenga pues consideración y confianza de los diferentes países, ¿no? de la subregión, de la región, en este caso, y pueda estructurarse. Hemos perdido 10 años. Hace 10 años la Cancillería ecuatoriana planteó el ingreso del Ecuador al APEC, planteó el acercamiento y la incorporación a los sistemas de la Comunidad Europea hace 10 años. Todo, desde que regresó, se hizo cargo el señor Palacios y luego irresponsablemente vino este gobierno, se pelearon con los organismos internacionales, hicieron malos modos a los países que más necesitábamos, a la Comunidad Europea. Esto del APEC, que es la agrupación más grande en donde el 52% de la riqueza está ahí. Y son todos los países vecinos nuestros miembros de eso. El canciller Suquilanda había justamente dispuesto que se solucione el problema con la India y con Indonesia, que eran quienes se oponían. Yo mismo viajé, se abrió relaciones estables con la India y con Indonesia, que eran quienes se oponían. Se solucionó la situación y estábamos listos para que el Ecuador, conjuntamente con Chile, Colombia, el Perú, de este lado del Pacífico, México y otros países, se incorporasen. Se botó al tacho de basura en una forma irresponsable eso. Y hasta ahora seguimos en la misma situación. Lo mismo con la Comunidad Europea. 10 años, al último del gobierno del economista Correa, el señor que era ministro de Comercio, que no me acuerdo, que era diputado, Cassinelli, como gran cosa, reconocieron el error, la irresponsabilidad cometida y mantenida por 10 años y se logró hacer estos avances. Pero
debemos también ser consecuentes, debemos llamar a que se responsabilicen, que nos expliquen por qué se hizo todas estas cosas en 10 años, por qué nos ingresó, por qué se votó el tacho de basura en la incorporación al APEC, por qué se votó el tacho de basura el acercamiento a la Comunidad Europea para firmar el convenio con la Unidad Europea, y así por el estilo. Abrir embajadas inservibles, gastos innecesarios con países que no nos aportan nada, que no nos compran un botón, porque no tienen cómo comprar, enemistándonos con los países europeos, enemistándonos con Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Eso es irresponsable. Nuestro primer socio comercial. Pero absolutamente, Unidos, ¿no? pues no. Entonces, y no se vino absolutamente nada con ellos. Entonces hay que abrir los ojos, ser realistas y trabajar en beneficio de los intereses de todos los ecuatorianos, absolutamente. No distanciarse de las fuentes que nos permitirán enriquecernos. El presidente Moreno ha señalado, pero muy brevemente nada más, algunos lineamientos sobre política exterior, pero no ha profundidad. Más bien dicho, no ha profundizado, no ha dicho en concreto, esta es la nueva política, o se va a seguir la misma política, o va a haber cambios. Tiene razón, Pepito, en realidad así es. Y yo creo que el presidente Moreno estará meditando, estará pensando y buscando la mejor oportunidad como para poder, como le decía, recomponer nuestra presencia internacional en el concierto de naciones, en los organismos, ante los grupos de países y ante los países individualmente, política con cada una de las regiones, política exclusiva con cada uno de los organismos internacionales y así por el estilo, es decir, trazando responsablemente el trabajo que debemos